A punto de llegar a los 1200 episodios y como ya es habitual antes de llegar a una cifra tan redonda, es hora de echar la vista atrás y ver lo conseguido gracias a este Metapodcast en los 1199 capítulos previos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor como cada día desde hace 1199 ocasiones. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono una vez más. Esta vez el episodio no está dedicado a una noticia, herramienta, evento o referencia al podcasting en una serie o película de televisión. No. Pero antes quiero decir una cosilla. Este podcast y su ya larga trayectoria no hubiera sido posible sin multitud de apoyos, muchos de ellos a través de los suscriptores de Ko-fi y también de patrocinadores que, gracias a su contribución, hacen que estos capítulos lleguen a tus oídos completamente gratis. Y por eso, antes de contaros lo conseguido hasta ahora, quiero dar las gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto a lo largo de esta temporada. Ellos son Alan, del podcast El Psiquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, Yayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente VIP, del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, Aguel, una VIP del Chiringuito Podcastero, Xavi, del podcast Eco en Frecuencia, David Bernat, del podcast Game Melch y Ocio 2.0, Ali Blue Box, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Blue Box, David Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, Soda Pop, del podcast Planeta Bob, Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast, Santiago Pascual, del podcast Day to Day, David Domínguez, del podcast Crecer en Substack, Paul Rodríguez, de la plataforma Mumbler, Leo Menéndez, del podcast Que Faltaba, y Raymond Sastre, del podcast Comunicando. Y dicho esto, voy a mirar por el retrovisor para ver el camino recorrido en los últimos 1198 capítulos previos. Episodio 1199, en este viernes 27 de junio del 2025, el cumpleaños de mi madre, por cierto, así que felicidades mamá. Y se cumplen 2133 días desde el lanzamiento del podcast, aquel 25 de agosto del 2019, cuando me pasé por primera vez al otro lado del micrófono y cuando encendí y sobre todo, lo más importante, cuando apagué mi último cigarro. Bendito momento. Voy a continuar con la tradición que implanté hace un par de resúmenes de estos de los capítulos 99 y voy a presumir del dinero ahorrado en tabaco desde ese momento, desde el 25 de agosto del 2019, teniendo en cuenta que yo fumaba poco, entre comillas, si es que se puede fumar poco, pero para que me entendáis, yo fumaba medio paquete de tabaco al día. Con lo que serían más o menos unos 1066 paquetes, o lo que es lo mismo, unos 5.332 euros aproximadamente. Eso teniendo en cuenta el precio que tenía cuando yo lo dejé, que ahora mismo no sé ni cuánto está el paquete, ni francamente me interesa. Así que desde aquí solamente puedo presumir de ese bendito momento y cuánto lo agradezco. Y esto lo digo porque lo tengo apuntado en este guión de los episodios 99, pero probablemente se trate de una de las mejores cosas que me ha traído el podcasting y este podcast en concreto. Y mira que la lista es larga, porque esto me ha traído salud, ahorro de dinero, tiempo para mí, tiempo para la familia, para cuidarme, ropa sin olor a tabaco, comida que me sabe más y mejor, tiempo para disfrutar de la vida. Pero bueno, volvamos al podcast y a los resultados de este podcast, que me lío. Lo que pasa es que esto pues es un dato muy importante. En estos 2133 días que han pasado desde que comencé, he publicado un total de 1199 episodios, o sea, en el 56,21% de los días. Nada mal, oye, podríamos decir que estoy publicando un día sí y uno no, y alguna que otra vez 2 días seguidos, ya me entendéis. Como ya ocurrió hace justo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1100 episodios, esto lo voy a tener que cortar ya porque cada vez se hace más largo, voy a hacer un resumen de datos sobre el impacto, las descargas, los objetivos y metas conseguidas con este Metapodcast para ofreceros unas cuantas estadísticas y de esta forma que sigáis formando parte del proyecto, viendo y sobre todo viviendo la evolución de al otro lado del micrófono cada 100 capítulos, ya que sois parte de este proyecto. De hecho, sois la parte más importante.
si obviamos el propio nicho del programa, el podcasting, los oyentes pues son el principal motivo para grabar, y si se trata de un podcast diario, que si lo haces y no hay oyentes, pues hombre, es un proyecto condenado al fracaso, ¿no? Por suerte, esto no es así, siempre hay gente al otro lado, siempre estáis algunos y algunas al otro lado del micrófono, y no sabéis lo feliz que me hace comprobarlo día a día, mes tras mes, año tras año, y pasando al otro lado del micrófono cada día y sobre todo cada capítulo 99, pues me llena de orgullo ver estas cifras. Pero bueno, esta vez el repaso tratará sobre lo conseguido en estos últimos 100 capítulos, o sea, desde el episodio 1099, publicado en el 22 de enero del 2025, hasta el 1198, publicado ayer, aunque como siempre voy a ir incluyendo algunos resultados totales desde el primer capítulo, aquel episodio 0 de agosto del 2019, hace casi 6 años ya. Dentro de este ciclo de 100 capítulos, el episodio más escuchado ha sido el 1137, que llevaba por título Pre-Podnight Madrid 2025, con Michael Gómez de La Milla, y ha tenido un total de 155 descargas en audio. Y aquí he intentado buscar la cifra de visualizaciones en YouTube, pero es que este repaso de hoy me ha servido para darme cuenta de que la versión en YouTube, la versión del podcast publicada en YouTube, estaba puesta en privado. No sé por qué, así que acabo de publicarlo en abierto, y solamente puedo mandar un tirón de orejas al Jorge del pasado, que no sé por qué dejo este episodio en privado. No, la verdad que lo desconozco, no lo sé. Pero bueno, en estos últimos 100 capítulos se han acumulado un total de 15.400 descargas, que si lo comparamos con el anterior tramo, del 1000 al 1099, que tuvo un total de 19.700 descargas, podemos ver que ha bajado un poquito el consumo, concretamente unas 4.300 descargas, o sea, un total de un 21,83%. Que a ver, es una mala noticia, pero bueno, no me preocupa porque es algo que ocurre en las segundas mitades de cada temporada. Digamos que esta recta final siempre baja un poquito. Y en la primera mitad siempre aumenta porque hay gente que en verano descubre el podcast, y esto hace que haya, digamos, una suma de extra de esa primera mitad de temporada. Pero bueno, lo que me sorprende un poco es que la bajada ha sido bastante pronunciada, un total de un 22%, pues hombre, hay que analizar estos datos para mejorar y ver qué ha pasado. También es verdad que entre Semana Santa, el puente de mayo, he tenido también una semana de parón, eso hace que la audiencia pues se resienta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En total el podcast lleva acumuladas 224.000 descargas aproximadamente, que pueden parecer muchas, pero claro, debemos tener en cuenta que son ya 1.200 episodios a repartir a lo largo de 6 años. Que oye, pues no va mal la cosa, ¿no? Y como siempre digo, esto va creciendo poco a poco, que es lo importante. Que sea un crecimiento orgánico, constante y sobre todo fructífero. Que me sirva a mí, sobre todo para continuar mi vida sin tabaco, como productor de podcast, que os ayude a vosotros a seguir promoviendo el podcasting, a conocer nuevas herramientas, y que en definitiva el podcasting, el nicho del podcast, crezca en algún sentido, gracias a todo este trabajo diario, porque si no, pues no tendría sentido hacer esto. Y como de momento todo se está cumpliendo, vamos bien, así que a seguir así. Según los datos de Spreaker, aquí voy a dejar un poquito de lado YouTube, porque me rompe un poco las estadísticas y para estas cifras no puedo, digamos, sumarlas. En estos últimos 100 episodios, los oyentes ubicados en España pasan del 72,5% al 75,02%. Han aumentado más o menos un 2,5%, y lo han hecho aumentando su ventaja frente al resto de países como Estados Unidos, que sigue en segundo puesto, pero ha bajado, pasamos del 6,10% al 4,74%, y México, que sigue en un tercer puesto y sin embargo ha subido un poco, pasando del 4,34% a un 4,41%, ha subido un poquito. Si hablamos de ciudades o provincias españolas concretamente, se siguen manteniendo las mismas posiciones de siempre, pues, bueno, de casi siempre. Tenemos a Madrid en primer lugar, que aumenta un poquito su distancia de un 26,6% a un 32,62%,
Cataluña en un segundo puesto, que pasa de un 11,85% a un 11,34%, y Andalucía, que pasa de un 10,68% a un 11,04%. Así que desde aquí, daros la bienvenida a todos los oyentes andaluces o que residís en Andalucía. Si me permitís, como siempre, voy a daros todavía más detalles respecto a la Comunidad de Madrid, que es la comunidad donde resido, y me gusta mucho investigar un poco a mis oyentes / vecinos más cercanos. Y es que hay novedades en este top 3. Móstoles, la ciudad donde vivo y donde prácticamente nací, se coloca en un tercer puesto, después de Madrid capital y Alcalá de Henares, que se coloca en segunda posición. Así que digamos que el segundo y tercer puesto está un poco reñido o reñida en esta liga madrileña de oyentes de podcast. Pero bueno, las plataformas desde donde se consumen este podcast también han cambiado un poquito y ahora mismo están Apple Podcast en un primer puesto con un 18,12%, iVoox 13,18% y Spotify 10,06%. iVoox le ha quitado el puesto a Spotify y pasa a un tercer puesto, o al menos en estos últimos capítulos. Hay que tener en cuenta. Yo siempre miro las estadísticas mes tras mes, pero en estos repasos miro siempre los últimos 100 capítulos publicados. Pero bueno, como siempre digo, estos datos van variando poco a poco, ¿no? Como cada 100 episodios, pues casi siempre creciendo a un ritmo lento, pero constante. Lento si lo comparamos ¿con quién? Conmigo mismo, hace 100 capítulos, porque es que ¿qué otro metapodcast diario realizado por un español que hable de recomendaciones tenemos? Pues no hay otro que se pueda comparar. Podemos hablar de otros metapodcast diarios, sí, pero no hablan de lo mismo que yo. Bueno, dicho esto, haciendo cálculos, si antes de que este episodio antes de este episodio se habían publicado 1199 capítulos y entre todos suman aproximadamente 224.000 descargas, haciendo una media me sale que cada episodio se ha descargado 187 veces. Y si lo comparamos con la media de los 1099 primeros episodios del último repaso, vemos que ha disminuido en 3. Antes estábamos en 190 y ahora estamos en 187. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Veremos a ver si en el siguiente repaso, en el 1299, volvemos a aumentar esa cifra de media. Por otro lado, en el canal de Telegram, que estaba en 277 suscriptores en el capítulo 1099, ahora mismo se sitúa en 277 suscriptores. Igual, cuando estoy grabando esto, estamos igual. Pero hay que reconocer que hemos tenido subidas y bajadas en las últimas semanas. De hecho, llegué hasta los 285 suscriptores. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? A ver si tengo que enfocarme más en promover el canal de Telegram para ver si llegamos a los 300 suscriptores, que es una cifra que llevo buscando ya mucho tiempo y que se me está resistiendo. Pero bueno, en cuanto al perfil de Ko-fi, la principal plataforma de mecenazgo del proyecto, puedo presumir de tener un total de 124 cofiteros distintos, de los cuales 13 tenéis una suscripción mensual con apoyos recurrentes mes tras mes. Y solamente puedo mandaros un agradecimiento enorme por esas dosis de cafeína digital que me hacéis llegar mes tras mes. Y que además tengo que sumar a todo esto 2 suscriptores que han estado apoyando la versión premium del podcast, o sea, el destilado del micrófono, durante toda la temporada desde el principio. Así que, oye, solamente puedo mandaros, Leo y Paul, muchas gracias por sumaros al destilado del micrófono y apoyar esa versión premium, que bueno, ha sido una bonita experiencia. Hay que ver cómo puedo mejorar en este aspecto, pero de momento se va a quedar en stand-by de cara a la 7ª temporada. Entre todos estos apoyos, los que llevan a partir del Ko-fi sobre todo, han aportado un total de 1090 cafés, lo que se traduce en 3.270 euros desde que arrancó el proyecto en Ko-fi. Así que desde aquí, vuelvo a repetir, millones de gracias a todos los que habéis apoyado el Ko-fi mes tras mes, café a café, descarga a descarga o comentario a comentario. En cuanto al destilado, estoy más o menos ahora mismo en unos 90 euros, que aquí podríamos hablar de mini copitas en vez de cafés digitales, bueno, mini destilados, 90-95 euros, a ver si logro redondear a los 100 euros, pero desde aquí solamente puedo agradecer también a los cofiteros y a los destilados como se han apuntado y cómo se han portado en esta última temporada. Como siempre digo en cada resumen de estadísticas,
puede que estos números parezcan pequeños y aunque cada vez lo son un poquito menos, o sea, cada vez van creciendo poquito a poco, y que alguno de vosotros se sorprenda como en cada episodio de repaso que hago al llegar al número 99 y se siga sorprendiendo, ¿no? Porque, oye, yo me pensaba que Jorge tenía más descargas en su podcast o vaya tela con un podcast que lleva 1200 episodios y solamente ha alcanzado los 225.000 descargas. Bueno, me gustaría sorprenderos cada vez un poquito menos en cada repaso y, como digo siempre, quiero pediros ayuda, o mejor dicho, quiero pedirte ayuda a ti personalmente que estás escuchando esto a finales de junio del 2025 o en el futuro, me da igual, cuando lo escuches, cuando te llegue. Comparte, suscríbete, deja un comentario, entra al canal de Telegram, únete al Ko-fi, escríbeme un mail a jorgemarin@eov.es, mándame un audio a través de Telegram, sígueme por las redes sociales, ven a una Pod Night Madrid, suscríbete a la newsletter Podcasting por escrito. Me da igual, lo que quieras y por donde quieras, pero por favor ayúdame a que este podcast y mi podcasting en general se haga un poco más grande para que yo pueda hacer que el podcasting se haga más grande, o mejor dicho, sea todavía más grande. Y ahora me despido y como cada día, desde hace ya 1199 episodios, pues regreso al otro lado del micrófono. No sin antes decir que os espero en la Pod Night Madrid que se va a celebrar hoy, 27 de junio, en el Hotel Dormir de Cine Madrid. Y solamente me quiero despedir por esta temporada. Ha sido un verdadero placer. Espero seguir aprendiendo de todos vosotros, de todo lo que el podcasting me trae, seguir pues haciendo que el podcasting crezca a la vez que mi podcast crece, pero para eso necesito descansar, así que queda pendiente un capítulo 1200, si os habéis fijado este es el 1199, pero el 1200 lo voy a ofrecer a lo largo de este verano porque será un capítulo especial. Ya sabéis que los números redondos me gusta hacer alguna cosita especial. Solamente volver a daros las gracias por estar al otro lado del micrófono, que disfrutéis del fin de semana, de lo que queda de junio, de lo que queda de julio, de agosto y nos vemos a finales de agosto con una nueva temporada llena de más recomendaciones, más eventos, más curiosidades, más herramientas, más capítulos de opinión y en definitiva todo lo que me rodea respecto al podcasting. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo. Bueno, quizás algunos. Me voy de vacaciones.